¿Qué tal a todos, queridos seminaristas? Soy el pastor Eduardo García y el presente video es la correspondiente a nuestra tercera semana del módulo 2 de la materia Consejería Bíblica. Vamos a darle continuidad a nuestro temario y bueno, el siguiente punto es el punto de la cosmovisión espiritual de la Biblia. Tiene que ver con el cierre de un proceso de consejería bíblica. Cómo hacer el cierre de un proceso que hemos iniciado hace sesiones atrás, hace semanas atrás, cómo darle cierre y conclusión saludable al proceso de consejería. Así que vamos a abordarlo. Cosmovisión espiritual de la Biblia. De acuerdo con la segunda carta de Pablo a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esta última frase, para instruir en justicia, aunque todo el pasaje tiene su valor, tiene una relevancia importantísima en el área de la consejería bíblica. Podríamos interpretarla de esta manera: para formar todo lo que es bueno, todo lo que es verdadero y todo lo que es correcto en la vida. Repito, para instruir en justicia podríamos interpretarlo de la siguiente manera: para formar todo lo que es bueno, todo lo que es verdadero y todo lo que es correcto en la Biblia, en la vida. Ahora bien, justamente es esta nuestra labor como consejeros antes de terminar con un proceso de consejería. Debemos de guiar y desafiar a las personas a un compromiso personal, un discipulado genuino y una entrega radical que provoque que naturalmente se forme justicia en sus vidas, de tal suerte que creciendo en madurez espiritual, poco a poco más, pueda lidiar saludablemente con las situaciones que se le presenten. Dicho de otra manera, crezca en madurez de tal forma que cada día más viva en justicia. Esta es la meta que perseguimos, es la meta última que perseguimos como consejeros bíblicos. Debemos de guiar y desafiar a las personas a un compromiso personal, un discipulado genuino y una entrega radical que provoque que naturalmente se forme justicia en sus vidas, de tal suerte que creciendo en madurez espiritual, poco a poco más pueda lidiar saludablemente con las situaciones que se le presenten. Nuestros aconsejados, voy en la parte de aquí, nuestros aconsejados no pueden estar todo el tiempo delante de nosotros, siendo guiados en consejería para enfrentar las situaciones particulares que se le van presentando. El Señor ha establecido una estrategia de desarrollo espiritual para los creyentes. Yo resumiría esa estrategia de desarrollo espiritual en tres partes. Número uno, una experiencia comunitaria masiva. Una experiencia comunitaria masiva. Eso involucra todo lo que significa ser parte de una comunidad de fe. Tiene que ver con la comunión, tiene que ver con el servicio, tiene que ver con la proclamación, tiene que ver con la adoración, tiene que ver con la enseñanza, tiene que ver con todo esto que involucra el hecho de ser parte de una comunidad de fe. Entonces nos desarrollamos espiritualmente a través de una experiencia comunitaria masiva. La segunda estrategia para desarrollarnos espiritualmente tiene que ver con una experiencia comunitaria cercana y pequeña. En esta parte involucra todo lo que significa ser parte de un grupo pequeño. Esta cercanía, esta pequeñez de un grupo permite y favorece ciertas cosas que la experiencia comunitaria masiva no lo permite. Es una comunión más intensa, una hermandad más intensa, más cercana, un servicio mucho más aterrizado, entre otras cosas. Y la tercera cosa, por supuesto que el discipulado entra aquí. Y la tercera cosa, una experiencia de fe personal, intensa y continua. Todo lo que involucra una vida devocional intensa. Tiene que ver con la disciplina de la oración, tiene que ver con la disciplina de la lectura bíblica, tiene que ver con cualquier otra estrategia, disciplina o dinámica personal que tengamos para enriquecer nuestra experiencia de fe. Estas son las tres estrategias de desarrollo espiritual para los creyentes: la experiencia comunitaria, la experiencia comunitaria pero cercana y pequeña, y la experiencia de fe personal, intensa y continua.
En este sentido, la consejería bíblica, tal y como lo hemos abordado en esta materia, como un proceso, se convierte en un recurso valioso y extraordinario que colabora en el desarrollo espiritual de los creyentes. Por supuesto que todo el tiempo, en las dinámicas naturales de las estrategias de desarrollo espiritual, nos enriquecemos con hermanos, líderes y pastores que Dios usa para guiar nuestra vida todo el tiempo, todo el tiempo. La consejería bíblica es parte natural de la comunión de los creyentes, del discipulado cristiano y de la rendición de cuentas. Sin embargo, en cuestión de un proceso de consejería bíblica, es decir, cuando abordamos la consejería bíblica como un proceso, nada más útil que equipar a los aconsejados con disciplinas espirituales, moverles a una experiencia genuina de discipulado y presentarles el llamado a una entrega radical de vida que desarrolle su fe, enriquezca su experiencia cristiana y produzcan una creciente madurez espiritual. Esto es lo que tenemos que hacer como parte última del proceso de consejería. Queremos equiparlos con disciplinas espirituales. Queremos moverlos a una experiencia de discipulado genuino y queremos presentarles el llamado a una entrega radical de vida, de tal forma que se desarrolle su fe, que se enriquezca su experiencia cristiana y que haya una creciente madurez espiritual. Por eso, a fin de darles una guía a ustedes como consejeros sobre el cómo terminar un proceso de consejería bíblica saludablemente y que mueva a justicia a los aconsejados, les comparto una serie de desafíos. En este punto, solo me gustaría aclarar lo siguiente. Cada sesión, pero sobre todo, cada proceso de consejería terminado, lo culmino con un desafío. Ahora bien, este desafío que les invito a que ustedes también lo hagan, debe ser directo, sincero, retador. 3 características de este desafío. Directo, es decir, claro, o sea, no debe de haber confusión. Debe ser sincero y debe ser profundamente retador, porque en un sentido no es nuestro desafío, sino el desafío que nace del mensaje de nuestro Señor. Y él acostumbraba a desafiar a los hombres. ¿Recuerdan a la mujer adúltera? Vete y no peques más. ¿Recuerdan al desafío que le presentó al joven rico? Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Un mensaje que dice a los hombres que ellos están bien, que no hay nada que hacer. No es un mensaje que Dios haya dado. No es un mensaje que Dios haya dado. El mensaje, aquí debería haber una coma, el mensaje y desafío de Dios que hacemos como consejeros es un desafío que toca los corazones e invita a reaccionar con arrepentimiento, con fe y con entrega. Estos son los 3 componentes que deben resultar de nuestros desafíos últimos a los aconsejados. Queremos que respondan en arrepentimiento, queremos que respondan en fe y queremos que respondan en entrega. Por tal motivo, nuestro desafío o nuestros desafíos deben ser directos, y quiero decir por directos claros, deben de ser sinceros y deben de ser profundamente retadores. Para que les pongamos chispa práctica al asunto, en el manual Venid y Ved, ustedes y yo aprendemos que el arrepentimiento tiene 3 elementos. Un elemento intelectual, es decir, el reconocimiento de que algo está mal, cuando reconocemos que algo en nuestra vida está mal. El segundo elemento es el elemento emocional, tiene que ver con el aborrecimiento de aquello que está mal. Y número 3, tiene que ver con la decisión de dejar de hacer aquello que está mal. Aquí podríamos ponerle elemento de la voluntad. Un elemento de la voluntad. Entonces, 3 elementos tiene un verdadero arrepentimiento. El elemento intelectual, reconozco que algo está mal. El elemento emocional, aborrezco eso que está mal. Y el elemento de la voluntad, la decisión de dejar aquello que está mal. Nosotros debemos de retar, desafiar a nuestros aconsejados a esto, a un verdadero arrepentimiento. ¿Y cómo es el verdadero arrepentimiento? Bueno, tiene un componente intelectual, un componente emocional y un componente de voluntad. Pues bien, a esto debemos desafiarles, a un genuino arrepentimiento.
además de un mensaje de fe y entrega total. Les propongo aterrizarlo más aún a través del siguiente desafío, que tiene diversas implicaciones que podemos lanzar a nuestros aconsejados en la parte de culminación del propósito de la consejería. Ojo, no tiene nada que ver con una situación particular, así que usted lo debe aplicar a cada situación particular con sus aconsejados. Yo regularmente en la última sesión, recientemente ya no acepto y ya no establezco procesos de consejería más largos de 2 o 3 sesiones por cuestión de tiempo. Pero cuando lo hacía aún más largo el proceso de consejería, había veces que me llevaba 5, 7 semanas y al final de cada proceso de consejería lanzo un desafío genérico a las personas y de eso quiero hablarles el día de hoy. Así les propongo que terminemos un proceso de consejería bíblica, lanzando un desafío con un montón de implicaciones básicas y prácticas a nuestros aconsejados. Miren, ¿no te fue suficiente? ¿Hasta cuándo te será suficiente? ¿No te bastó? ¿Todavía quieres más? ¿Hasta cuándo pararás? ¿Qué necesitas? ¿Qué buscas para detenerte? Son algunas de las frases que le decimos a quien creemos que ya tuvo demasiado de algo, pero parece decidido a querer más. ¿Alguna vez ha utilizado alguna de estas frases? ¿No te fue suficiente? ¿Hasta cuándo te será suficiente? ¿No te bastó? ¿Todavía quieres más? ¿Hasta cuándo pararás? ¿Qué necesitas y qué buscas para detenerte? Ahora bien, no necesariamente se refiere a cosas negativas o malvadas. Pudiera ser el caso que se refiere a cosas positivas para la vida. Por ejemplo, una persona ejercitándose. Alguien dentro de una competencia ya ganó 2 medallas y todavía quiere una tercera medalla y hay gente que le dice, ¿hasta cuándo vas a parar? ¿No? ¿Cuántas medallas te van a hacer detenerte? Un cristiano comprometido y deseoso por aprender más y de una mejor manera. Podría ser el caso, ¿no? ¿No te es suficiente ya con lo que sabes? Un padre de familia esforzándose por cumplir una promesa a su familia, un joven decidido a estudiar un posgrado, una hermana en su ministerio dentro de la iglesia, etcétera. O sea, también hay expresiones o situaciones en las que usamos estas preguntas para cosas positivas. Sin embargo, debemos de reconocer que muchas veces sí usamos este tipo de frases para decirle a una persona, ya basta. O sea, regularmente, sí usamos este tipo de frases para decirle a la persona, ya fue suficiente, párale, ¿no? Ya fue suficiente tu maldad, ya fue suficiente lo que has hecho, ya malgastaste tu vida suficientemente, así que ya párale. O en el peor de los casos, alguien nos ha dicho a nosotros lo mismo, ya basta. ¿Alguna vez le han dicho esto? Ya basta. Ya sea que lo hemos dicho o nos lo han dicho, claramente es una expresión con la que se busca detener a una persona en su maldad, en su error, en su mala decisión de vida, en su sentimiento que le lastima, en su camino desviado, en su búsqueda de venganza, en su vicio que le esclaviza o en su malgastar constante de la vida. Le decimos a la gente, ya basta, ya basta. De alguna manera, de alguna manera, todos nos hemos aferrado en algún momento a lo que no aprovecha para nuestra vida y posiblemente tuvimos la bendición de contar con alguien que nos dijo, no fue suficiente ya, y nos animó a poner un alto a esa conducta, a ese sentimiento, a ese vicio, a esa relación destructiva. Qué bendición tener a alguien de quien recibir esa exhortación y poder corregir el paso. No todos lo logran y aceptan la posibilidad de cambio que hay en Jesús. Por ejemplo, se dice de una tumba en un panteón que decía así, el epitafio decía así, aquí yaces y haces bien, tú descansas y nosotros también. Atentamente, tu familia. Qué curiosa frase, ¿verdad? Espero que de nadie sea la redacción de su epitafio esta frase. Aquí yaces y haces bien. Tú descansas y nosotros también, tu familia. ¿A qué habrá vivido aferrado esta persona? Supongamos que este epitafio realmente se le atribuye a una persona. La pregunta sería, ¿a qué habrá vivido aferrado como para que su familia descansara porque él ya no estaba?
Analicemos una porción de Pedro, que Pedro escribió a los cristianos de Asia Menor, pero que salpica nuestra labor como consejeros en el momento de lanzar desafíos finales a nuestros aconsejados. Y este asunto de los desafíos finales, este asunto de los desafíos para dar cierre a nuestro proceso de consejería, un cierre que produzca madurez, un cierre que desafíe a una entrega y un cierre que desafíe a una fe y a un arrepentimiento, tiene que ver por supuesto, con un desafío que podemos lanzar a cualquier cristiano. Así que vamos a estudiar una porción que Pedro le escribió a los cristianos de Asia Menor y vamos a ver de qué manera puede salpicar nuestra labor como consejeros bíblicos. ¿Les parece? Entonces, está basado en Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 1 al 11. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 1 al 11. Dice así: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido. Ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mire que sí parece un texto de desafío final. Mire que sí parece un texto en el que parece ser que Pedro les mete un montón de desafíos a los cristianos de Asia Menor, que repito, nos sirve a nosotros como consejeros bíblicos para desafiar a nuestros aconsejados. Miren, el versículo 3 inicia con las palabras que le dan sentido a nuestra intención de buscar desafíos espirituales para nuestra labor. El versículo 3 inicia así: basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que no agrada a Dios. Está increíble esta frase. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que no agrada a Dios. Pedro recalca que para cualquier creyente ya es más que suficiente el tiempo anterior de conocer a Dios, sin importar cuánto haya sido este. La exhortación es general para todos los cristianos de Asia Menor y no dedicada a los que tuvieron tantos años de vida antes de conocer a Dios, lo que nos lleva a concluir que basta un segundo lejos de Dios para entender que esa vida no aprovecha para nada. Así que tengamos cuidado. El texto no intenta enseñar que debemos probar la vida sin Dios hasta que nos sea suficiente como para entender que no es conveniente. Repito, el texto no intenta enseñar que debemos probar la vida sin Dios hasta que no sea suficiente como para comprender que no es conveniente. Si por alguna razón llegáramos a esa conclusión, estaríamos llegando a un puerto peligroso para la vida y las preguntas obligadas serían las siguientes: ¿cuánto es suficiente? ¿Cuánto es suficiente? ¿Cuánto es suficiente para que comprendas que tu vida sin Dios y tu vida en desobediencia y tu vida fuera de la voluntad de Dios no es lo que más te conviene? ¿Cuánto es suficiente? Si lo suficiente para una persona le cuesta la vida, ¿qué hacemos con ello? ¿Qué hacemos con ello? Pedro no intenta enseñar que debemos probar la vida sin Dios hasta que nos sea suficiente. Más bien, Pedro nos exhorta a hacer conciencia sobre la realidad de que cualquier tiempo que hayamos pasado sin Dios, puede ser un segundo o puede ser 20 años,
Cualquier tiempo que hayamos pasado sin Dios y lejos de su voluntad ha sido suficiente para determinar que no es lo mejor que podemos aspirar para nuestra vida. Ahora bien, teniendo esta idea como base, vayamos a los desafíos que nos presenta el pasaje. En este punto, usted puede leerles el versículo 3 y decirle a la persona que tiene delante: usted ha vivido con ese dolor, usted ha vivido con ese problema interpersonal, usted ha vivido con esta situación matrimonial, usted ha vivido con este vicio, usted ha vivido con esta tristeza, usted ha vivido con esta amargura. Y usted puede decirle el versículo 3: baste ya el tiempo pasado, baste ya el tiempo pasado. No importa si fue un mes lo que has vivido con eso. No importa si han sido 5 años lo que has vivido con eso. No importa si han sido 35 años de estar lastimando tu matrimonio. Baste ya el tiempo pasado para hacer lo que no agrada a Dios. ¿Verdad que tiene mucho sentido de desafío? ¿Verdad que tiene mucha coherencia de desafío? Ahora, después de esto, lo va a desafiar a 4 cosas. Yo desafío a 4 cosas a las personas. No siempre, no siempre, no siempre sigo estas 4 cosas. Algunas veces recalco una, algunas veces recalco 2, algunas veces recalco 3, algunas veces es necesario recalco las 4. Lo importante es que yo le desafío a la gente. Usted ha tenido 3 sesiones conmigo, ha estado un mes conmigo en consejería, ha estado un mes y medio conmigo en consejería y hemos hablado del asunto, hemos escuchado la voz de Dios, hemos escuchado el consejo de Dios. Ahora la pregunta importante es: ¿fue suficiente el tiempo que enfrentó en ese vicio? ¿Fue suficiente ya el tiempo que enfrentó esclavizando su matrimonio a una situación dolorosa? ¿Fue suficiente el tiempo en amargura ya? ¿Fue suficiente el tiempo en tristeza ya? ¿Fue suficiente el tiempo ya con el pleito con esa persona ya? Entonces les desafío: basta ya el tiempo pasado. Basta ya el tiempo pasado. Es momento entonces de hacer las cosas bien. Y los empiezo a retar. Mire, según el pasaje bíblico tenemos 4 desafíos. Primero, ¿no fue suficiente esclavitud? ¿No fue suficiente esclavitud? Vivamos como libres. Este es el desafío. Vivamos como libres. ¿No fue suficiente esclavitud? Vivamos como libres. Pedro les dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armaos del mismo pensamiento, pues quien padeció en la carne terminó con el pecado. Pedro inicia diciendo que Cristo padeció por nosotros en la carne, lo que debemos entender que padeció como ser humano, es decir, en su humanidad. Luego, continúa el apóstol diciendo que si verdaderamente somos seguidores de Él, debemos armarnos con el mismo pensamiento. La palabra armar es un término militar que tiene que ver con adquirir o poseer algún aditamiento para el combate. Evidentemente, Pedro describe la vida en este versículo como una batalla. Se parece a lo que Pablo enseñó a los cristianos en Roma. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Romanos 13:12. Ahora la pregunta que surge es: ¿a qué se refiere Pedro con armarnos con el mismo pensamiento? De acuerdo con la situación que estaban enfrentando los destinatarios de esta carta, debemos decir que armarnos del mismo pensamiento significa estar dispuestos a sufrir por el bien y la verdad. Estar dispuestos a sufrir por el bien y la verdad. Seguramente los creyentes estaban contrariados por la persecución y el vituperio que se estaba generando en contra de ellos por causa de su fe en Jesucristo. Y una de las tantas posibilidades es que se pudieron preguntar: ¿estamos haciendo lo correcto? ¿Vale la pena el sufrimiento que estamos enfrentando por nuestra fe en Jesucristo? ¿Verdaderamente este es el resultado de ser buenos y hacer las cosas bien? Por ello, Pedro les da el mejor ejemplo que tenemos los creyentes de sufrimiento por hacer lo bueno: la experiencia de Jesús. El mismo que oró hacia el Padre, diciendo: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y no solo les da ánimo a través de la experiencia de dolor de Jesús,
sino les deja claro que ser buenos es absolutamente posible gracias a ese sufrimiento de nuestro Señor. Pedro les dice, pues quien padeció en la carne, terminó con el pecado. Este verso resulta un problema para algunos. Corremos el riesgo de entender equivocadamente que si experimentamos dolor, vamos a ir pagando la cuenta de nuestros pecados. De esta idea equivocada se derivan algunas prácticas erróneas, como el hecho de provocarse dolor a uno mismo para supuestamente pagar el costo de nuestra maldad. Qué lejos está la idea de lo que Pedro intentó decir. Digámoslo con claridad. Aquí está el desafío. El que sufriendo en la carne terminó con el pecado fue Jesús y de ninguna manera nosotros. Así que puntualicemos el desafío que sí nos corresponde a nosotros. ¿A qué se refiere este desafío? Estas primeras palabras de Pedro, de ser libres, ¿qué tienen que ver con nosotros y con la vida de nuestros aconsejados de manera práctica? Tiene que ver con esto. Cancelemos nuestra afición por el pecado, por el mundo. Cancelemos nuestra afición por el pecado o por el mundo. Recordemos que el que sufrió en la carne terminó con el pecado, fue Jesús. Es decir, lo condenó para que no se enseñoree sobre nosotros, para que ya no tenga poder sobre nuestras vidas. Nos hizo libres para poder vivir, si así lo decidimos, sin su influencia en nuestras vidas. Éramos esclavos del pecado, pero por su obra, ya no más. Ya no más. Ahora tenemos la posibilidad de anhelar lo bueno y tenemos la capacidad de hacer lo bueno. Tiene que ver con esto, hermanos. Debemos de decirle a nuestros aconsejados, a partir de ahora, comprendes que tienes la posibilidad de anhelar lo bueno y la capacidad de hacer lo bueno. Pero también tiene que ver con ponerle fin a todo compromiso con el pecado. No significa que alcancemos la plena santidad, lo cual solo sucederá cuando estemos delante de Dios. Tampoco tiene que ver con que vivamos en perfección. Lo que significa es que tomamos la decisión de vivir en santidad. Ya no estamos contentos con el pecado. Aborrecemos cada día más la vida en él y nos gozamos en un nuevo proceso de vida en el que ser santo es lo que ahora nos llena. Primera de Juan capítulo 3 versículo 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede practicar pecar, porque es nacido de Dios. No es lo mismo practicar el pecado que practicar. Pecar es parte de nuestra naturaleza. Practicar el pecado es nuestra decisión. Pecar es una acción puntual, única, que se puede dejar de hacer, que no te convierte en eso que llevas a cabo, que lo haces, pero no continúas haciéndolo. Practicar el pecado es una acción continua, permanente, sin descanso, que transforma al que lo lleva a cabo. Podemos decirlo gráficamente así. Practicar el pecado es estar continuamente en el mismo error, en la misma maldad. Pecar tiene que ver con caer, pero levantarte y corregir el paso, arrepentirte. Ojo, el cristiano puede caer, pero reconoce que pecó. El Espíritu Santo lo redarguye, se arrepiente, pide perdón, sigue adelante en su vida de fe, busca ayuda y toma la iniciativa de cambiar. El que practica el pecado no reconoce su pecado, no se arrepiente, persiste en el pecado, se justifica, deteriora su comunión con Dios y toma la decisión de seguir en lo mismo. Es claro el mensaje de Pedro. Es claro, lo podemos resumir de esta manera. Cristo nos dio la posibilidad de vivir en libertad para alcanzar la vida que Dios planeó para nosotros. No hay razón para continuar bajo esclavitud. No hay razón para continuar bajo esclavitud. Como diría Pablo en Romanos 6:18, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Qué fantástico texto bíblico. Y habiendo sido libertados del pecado, es decir, habiendo desprendido la autoridad y el señorío del pecado sobre nuestras vidas, nos convertimos en siervos de la justicia, es decir, de lo bueno, de lo correcto, de lo que Dios desea. Ya no obedecemos al pecado, ahora obedecemos a la justicia porque Cristo lo hizo posible. Sin embargo, encuentro que muchas veces recordamos con romanticismo nuestra esclavitud
y volvemos a someternos a ella voluntariamente, tal cual le pasó al pueblo de Israel respecto a Egipto. Fíjense lo que dice Éxodo 16:13. Y los hijos de Israel les decían: ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Queridos consejeros bíblicos, desafiemos a nuestros aconsejados a vivir la libertad que Cristo alcanzó para nosotros. Desafiemos a nuestros aconsejados a vivir la libertad que Cristo alcanzó para nosotros. Díganselos. Sé libre, vive libre de tu vicio, vive libre de tu tristeza, vive libre de tu amargura, vive en libertad para poder amar a tu esposa, para poder ser fiel a tu esposo, para poder enriquecer tu vida, para tomar mejores decisiones. Vive la libertad que Cristo te dio. Y este es el primer desafío que podemos hacer. El segundo desafío que podemos hacer es este. No fue suficiente entregarte a lo terrenal, vive para lo eterno. No fue suficiente entregarte a lo terrenal, vive para lo eterno. Versículo 2 dice: para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Si continuamos la idea anterior, debemos de decir que Cristo padeció para liberarnos y darnos la posibilidad de dejar de vivir bajo los deseos de este mundo. Pedro dice: para no vivir el tiempo que resta en la carne, es decir, para que cual sea el tiempo de vida que tengamos, lo vivamos de acuerdo con la voluntad de Dios y no con los deseos de la carne que antes de Cristo teníamos. Hace una lista de lo que él sabe que los creyentes deben de abandonar. Se trata de una lista de cosas que debemos evitar y que podemos evitarlas porque Cristo ha condenado su poder sobre nosotros en la cruz del Calvario. Analicemos brevemente esta lista. Miren, Pedro habla primero de lascivias. Lascivias tiene que ver con arrogancia, tiene que ver con un orgullo, con pecar con orgullo, es decir, con pecar y todavía enorgullecernos del pecado. Habla de concupiscencias. Esta es la palabra más genérica para hablar de deseos. Tiene que ver con esclavitud a pasiones mundanas, deseos desmedidos e incontrolables que permitimos que nos controlen. Habla de embriagueces. Tiene que ver con depender de algo más para sentirnos plenos. Habla de orgías. Tiene que ver con afición a las reuniones mundanas que nos llevan a excesos que no abonan al carácter de Dios en nosotros. Habla de disipación. Es el resultado de los excesos en la vida de una persona, pérdida de control y distorsión del carácter de la creación de Dios en nosotros. Habla de abominables idolatrías. Tiene que ver con poner nuestra confianza en cualquier cosa que no es Dios. Seamos diferentes. Es necesario que nuestro antes y después de Cristo sea una experiencia de profundo y evidente contraste. Esto es el reto. Esto es el reto. Seamos diferentes. Es necesario que nuestro antes y después de Cristo sea una experiencia de profundo y evidente contraste. La exhortación del apóstol es a que abandonen estos deseos y se dediquen a vivir la voluntad de Dios para sus vidas. Además, Pedro añade sobre los gentiles, los mismos que ven una forma distinta entre los cristianos. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Es decir, que por causa de ser diferentes, de no querer andar en sus caminos y no compartir la maldad con ellos, se levantan en contra de los cristianos. El apóstol es consciente de esto y por eso busca animarlos a no claudicar en su convicción de darle la espalda a los deseos carnales con estas ideas. Miren, los busca animar con estas ideas. Son dos ideas sencillas. La primera, les dice: ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Está un poco confuso este pasaje. Permítanme compartirles la explicación o la interpretación. Los busca afirmar haciéndoles conscientes del juicio de Dios sobre todos los hombres. Ojo, repito, los busca afirmar, es decir, les busca dar confianza,
haciéndoles conscientes del juicio de Dios sobre todos los hombres. Ojo, cuando Pedro dice, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, no está diciendo que les está siendo predicado el Evangelio a los muertos. Dice que a los que ahora están muertos también se les predicó el Evangelio. Ojo con esto. No debemos interpretar el pasaje bíblico como que se le está predicando el Evangelio a los muertos. No, debemos interpretar el pasaje como que a los que están muertos, a ellos también se les predicó el Evangelio. ¿Cuándo? Pues cuando estuvieron vivos. Es posible que los cristianos tenían dudas sobre sus antepasados y su condición espiritual, y por ello Pedro les da estas palabras. Sus antepasados debían creer en él que habría de venir. No tenían la comprensión del evangelio que nosotros ahora tenemos. Sin embargo, fueron desafiados, al igual que usted y yo, a creer en la salvación a través del que habría de venir. Con toda seguridad podemos decir que toda persona ha recibido la posibilidad de creer y a su nivel de revelación será juzgado. No importa el tiempo y el lugar. Para muestra un solo texto. Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Romanos 1:20. Lo importante de todo esto para nosotros es que Pedro les da fortaleza y consuelo a sus lectores con la convicción del juicio de Dios, mismo del que ellos saldrán inocentes gracias al sacrificio de Cristo en la cruz. Amén. Y siguiente, les dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Con estas palabras trata de decirles que el desenlace se acerca. Pedro cree que saber que Cristo viene pronto puede alentarlos y motivarlos a soportar el dolor que el mundo les genera por su lealtad a Cristo. En conclusión, mis queridos hermanos, desafiemos a nuestros aconsejados a vivir para lo eterno. La promesa de su regreso sigue vigente. Nosotros les tenemos que decir, a partir de este momento, tienes la oportunidad de dejar todo esto, toda esta experiencia de vida que has vivido y empezar a vivir de manera diferente, empezar a vivir para lo eterno, distinguirte de los demás. Así que, primer desafío, vive como libre. Segundo desafío, vive para lo eterno, sé diferente, diferencíate de las personas. Tercer desafío, mire, ¿no fue suficiente vivir bajo los valores de este mundo? ¿No fue suficiente vivir bajo los valores de este mundo? Vivamos el valor del amor, vivamos el valor del amor. El texto bíblico dice, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Dentro de los muy diversos temas que Pedro les tocó en esta breve porción a los creyentes de Asia Menor, les exhorta, antes que cualquier otra cosa, a amarse fervientemente, es decir, con ganas, con pasión, sin pichicateos, con todas sus fuerzas. Y luego de ello, encontramos una cita de Proverbios 10:12. El amor cubre multitud de pecados. Algunos la interpretan equivocadamente diciendo que nuestros pecados no son cancelados por amar mucho. Es decir, que si yo amo mucho, se me va a perdonar mucho. Sin embargo, esto contradice seriamente lo que Pedro dijo al inicio de este capítulo, cuando habla de que la obra de Cristo condenó el pecado. Así que más bien, el pasaje nos enseña que amar nos hace perdonar a los que pecan contra nosotros. Aquí está el punto. Amar nos hace perdonar con más facilidad a los que pecan contra nosotros. Es decir, que el amor nos mueve a tolerar, a pasar por alto ciertas ofensas, a perdonar y a mantenernos en unidad, incluso con los que pecan contra nosotros. Es como si el amor se sobrepusiera a las faltas de los otros. Qué necesaria palabra cuando nos relacionamos con gente que, al igual que usted y yo, no es perfecta. La cultura de hoy premia las relaciones desechables, el odio, la amargura, la venganza y la deslealtad como valiosas. Si se quiere sobrevivir en un mundo en el que es inevitable tener relación con otras personas. Incluso se dice que entre más independiente logra ser una persona, mejor vida le espera.
Eso es lo que dicen, ¿no? Entre mejores amigos, entre menos amigos tengas, entre menos relaciones íntimas tengas, es mejor. Sin embargo, conviene entender que nacimos de una relación, crecemos cuando nos relacionamos, somos enriquecidos por medio de las relaciones, nos realizamos por medio de una relación y solo relacionándonos podemos reproducirnos. Es decir, que no fuimos creados para estar solos, fuimos creados para formar comunidad, para ser parte de otros y formar una identidad colectiva. Por eso en el mundo hay clubes, tribus urbanas, pandillas, naciones, sectas y por supuesto familias. Y muy especialmente por eso Dios formó su iglesia, como una comunidad donde su reino se expresara y nos diera la posibilidad de saciar nuestra necesidad gregaria. No hay razón para que estemos solos, no hay razón para que tengamos problemas con todo el mundo. No es parte del plan de Dios que vivamos como ermitaños enconchados en nuestros castillos de amargura. No hay razón para esto. Tenemos la posibilidad de integrarnos a una familia, un pueblo, un rebaño, un clan, un grupo de amigos. Ahora ya sé que el pensamiento inmediato será este, por muy útil y necesario que sea. No pienso arriesgarme a que me lastimen, me decepcionen o tenga alguna mala experiencia con la gente. La gente te va a decir, no quiero relacionarme, no quiero integrarme a la iglesia, no quiero restaurar mi relación con esta persona, no quiero amar a la gente, no quiero tolerar a la gente, estoy cansada, estoy cansado de que me decepcionen, estoy cansado de que me lastimen. Y usted responderá, tal vez como yo respondo. Las relaciones son tan vitales e indispensables para los seres humanos que vale la pena correr el riesgo, pero correrlo con un seguro al que Cristo me permitió acceder, el seguro del amor. Entonces sí, puedo relacionarme con confianza, seguro que en algún momento alguien pecará contra mí. Sin embargo, el amor cubre multitud de pecados. Sí, sí, sí me van a fallar las personas. Posiblemente esa persona a la que yo perdone, a la que yo tolere, a la que yo le pase por alto alguna falta, seguramente lo volverá a hacer, sí. Pero ahora yo tengo un seguro. La Biblia dice, el amor cubre multitud de pecados. Queridos consejeros, desafiemos a nuestros aconsejados a vivir el valor del amor. Tres cosas. Desafiémosles a vivir libres, desafiémosles a vivir para lo eterno y desafiémosles a vivir el valor del amor. Y el cuarto desafío. No fue suficiente malgastar la vida, vivamos para ser útiles, vivamos para ser útiles. Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hacia el final de sus palabras en esta porción, Pedro les dice a los creyentes en Asia Menor que han recibido de Dios diversos dones. Nosotros ya sabemos que un don es algo que solo tenemos por la gracia de Dios, es decir, como un regalo inmerecido. Y en este concepto caben muchísimas cosas de hecho. No es posible tener nada bueno que no venga de Dios. La vida, el aire, la vista, el sol, la carrera, una casa, la familia, el amor, una amistad, un ministerio que desarrollamos, etc. En el concepto don caben muchísimas cosas. Queda claro que no solo se trata de habilidades, sino de posibilidades y hasta de objetos materiales. En resumen, don es todo aquello que Dios nos dio, todo lo que somos, todo lo que sabemos, todo lo que poseemos y lo podemos usar en su obra. Eso es un don. Todo aquello que Dios nos dio, todo lo que somos, todo lo que sabemos y todo lo que poseemos y lo que podemos usar para su obra. Si continuamos con la misma idea, con la misma línea de ideas, debemos decir que Cristo no solo hizo posible nuestra libertad y nuestra nueva vida en su voluntad, también nos dio la posibilidad de dedicar la vida a nuevas cosas, ya no temporales, sino eternas. Pablo le escribió a los Corintios, miren este magnífico versículo, 2 Corintios 5, 14 y 15. Pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente, todos murieron, y por todos murió,
para que los que viven, escuche esto, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por ello, reflexionemos en lo que Pedro nos enseña. Esta es la premisa de este cuarto desafío. Para que los que viven, es decir, para que los que han creído, para los que tienen a Cristo como Señor, ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó para ellos. En resumen, podemos dedicar nuestra vida a nuevas cosas, ya no temporales, sino eternas. ¿Por qué? Porque según el pasaje bíblico, Dios nos dio dones a todos. Miren, cada uno, es decir, todos, cualquiera y sin excepción, según el don que ha recibido, es decir, todo lo que tiene, lo que sabe y lo que es. Pedro nos define lo que entiende por don. Seguramente se refiere a todo lo que Dios nos ha regalado. Ministrelo a los otros, es decir, distribúyalo, aplíquelo, trabájelo, administrelo a Dios. Deje que otros reciban sus beneficios como buenos administradores, es decir, conscientes de que nada de lo que tenemos es nuestro, de la multiforme gracia de Dios, es decir, de acuerdo a las miles de formas que tienen los regalos o dones de Dios. Es decir, que Dios nos bendice con dádivas de muy diversas características y formas. Así que, en resumen, todos hemos recibido dones de parte de Dios que podemos poner a la disposición de otros si es que somos buenos administradores de la gracia de Dios que tiene muchas formas. Tenemos la posibilidad de consagrar nuestra vida a nuevos propósitos eternos y significativos. No desechemos la oportunidad de ser útiles en su reino. Queridos hermanos, queridos consejeros, desafiemos a nuestros aconsejados a vivir siendo útiles para el reino, a gastar sus vidas para lo eterno. Como pueden darse cuenta, al principio de esta cátedra yo les dije lo siguiente. Yo les dije que nosotros teníamos la obligación de lanzar un desafío último a nuestros aconsejados. ¿En qué consistía ese desafío último? Bueno, tenía que ser un desafío directo, sincero y retador. Pero un desafío directo, sincero y retador, ¿a qué? Bueno, yo se los dije a esto. A equipar su vida con disciplinas espirituales, a moverlos a una experiencia de discipulado genuino y a presentarles el llamado a una entrega radical de vida que desarrolle su fe, enriquezca su experiencia cristiana y produzca madurez espiritual. En resumen, debemos desafiarlos al arrepentimiento, a la fe y a la entrega. A tres cosas debemos desafiarlos: arrepentimiento, a fe y a entrega. De manera práctica lo podemos entender así. Los debemos de desafiar a equipar sus vidas con disciplinas espirituales, a un discipulado genuino y a un llamado de entrega radical. Ahora, estas tres cosas que las entendimos de dos maneras distintas, se las podemos decir de esta manera a nuestros aconsejados: sé libre, sé libre. Cristo ya venció al pecado en tu vida. Te libró del señorío del pecado en tu vida. Ahora vive como libre. Podemos decírselo de esta segunda manera: has gastado tu vida para lo terrenal. Ahora vive para lo eterno. Sé diferente. Distínguete de los demás. Se lo podemos decir de esta otra manera: has vivido bajo los valores de este mundo, tus relaciones, tu vida la has vivido bajo los valores de este mundo. Ahora vívelo bajo los valores de Dios, principalmente bajo el valor del amor. O podemos decírselo de esta manera: llevas tiempo malgastando tu vida en rencores, en vicios, en problemas, en dificultades, en amarguras, en tristezas, en pleitos, en chismes, en malas decisiones. Has malgastado tu vida. A partir de ahora, entrega tu vida, dedica tu vida a ser útil para el reino de Dios. ¿Por qué? Porque Dios te ha dado algo. Seguramente Dios te ha dado algo que puedes usar para bendecir a otros, si quieres ser un buen administrador de la gracia de Dios.
4 cosas debemos invitar a nuestros aconsejados: a ser útiles, a vivir el valor del amor, a vivir para lo eterno y finalmente a vivir como libres. Queridos consejeros bíblicos, la parte final de la consejería es muy importante. Aquí ya no abordamos particularmente el problema, aquí ya no abordamos el consejo de Dios para el caso particular. Aquí lo que hacemos es, como consejeros bíblicos, dar un último desafío, un desafío de aliento, un desafío de ánimo para producir arrepentimiento, fe y entrega. O dicho de otra manera, discipulado, disciplinas espirituales y entrega radical. O dicho de otra manera, vivir como libres, vivir siendo diferentes, vivir siendo útiles y vivir para mal. Amar, no para el mal, perdón, vivir para amar. De esto se trata la última parte de la consejería bíblica. Espero que haya sido bastante enriquecedor. Todavía tengo algunas cosas que decir más adelante. Me parece que por el tiempo vamos a dejarlo hasta aquí y habremos de abordar juntos la próxima clase. Entonces sí, el inicio de la depresión y la ansiedad. Que Dios les bendiga, queridos alumnos. Espero que esto sea bastante útil para sus vidas. Nos vemos.